Buenos días, jóvenes de grado sexto. En la clase de mecatrónica del día de hoy vamos a ver los operadores eléctricos. En la clase anterior, a través de un laboratorio, pudimos explicar el concepto de voltaje, ¿cierto? Que era la fuerza con la que los electrones se movían por un circuito. Básicamente eso era el voltaje. También logramos identificar la resistencia como la oposición al paso de corriente y nos quedó pendiente saber el concepto de intensidad. Este concepto de intensidad es un poco más complicado de entender, entonces lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, vamos a ver qué son los operadores eléctricos. ¿Listos? Vamos a anotar la fecha del día de hoy. En nuestro cuaderno es 13 de mayo del 2020 y como propósito tenemos diferenciar y clasificar los operadores eléctricos dentro de un circuito eléctrico. Vamos a ver qué es un operador eléctrico. Un operador eléctrico básicamente es el conjunto organizado de elementos interconectados con el fin de transmitir, controlar y transformar la energía eléctrica. Además, los operadores eléctricos son los encargados de comunicar la energía eléctrica a la máquina para que pueda funcionar. Básicamente, un operador eléctrico son los mismos componentes eléctricos que hemos venido viendo a lo largo de nuestra asignatura de mecatrónica, como lo son los interruptores, las pilas, las lámparas, los LED, los diodos, los potenciómetros, los fusibles, ¿listos? Pero entonces, cuando nosotros hablamos de operador eléctrico, los vamos a clasificar según su función. ¿Listos? Entonces, la funcionalidad de todo operador eléctrico es transmitir y controlar la energía eléctrica, ¿cierto? Convirtiéndola en luz, en sonido o en movimiento mecánico, ¿listos? Entonces, básicamente un operador eléctrico es todo el conjunto organizado dentro de un circuito electrónico, para controlar la energía, ¿listos? Y básicamente la función del operador eléctrico es transmitirle energía a un elemento para que pueda funcionar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los operadores eléctricos que tienen los computadores interiormente sirven para que nuestra pantalla transmita energía a través de imágenes, ¿cierto? Transmita energía a través de sonido por medio de nuestros baffles o transmita energía a través de procesos controlando la CPU, ¿cierto? Lo mismo pasa con un celular. Los operadores eléctricos son todos esos componentes electrónicos que tiene internamente nuestro celular para que ellos transformen la energía eléctrica en imágenes, en sonido y demás, logrando que la máquina, en este caso el celular, pueda funcionar. Eso es un operador eléctrico, ¿listos? Los operadores eléctricos tienen ciertas partes. Una de las primeras partes del operador eléctrico es el generador. Básicamente el generador es el que proporciona la energía eléctrica, ¿listos? Como en nuestro caso las pilas, las baterías o el generador de una central eléctrica. Entonces, el generador básicamente es el que le proporciona energía eléctrica al circuito electrónico, ¿listos? Acá en este ejemplo tengo un generador de corriente o de un generador eléctrico, ¿listos? Acá tengo otro generador eléctrico a base de gasolina. Y por último, tenemos nuestro generador que nosotros conocemos convencionalmente como pila. ¿Listos? De ahora en adelante, para nuestras clases, lo vamos a llamar generador. ¿Listos? No le vamos a llamar ni pila ni batería, sino lo vamos a llamar el generador. ¿Listos? Esa es la primera parte de un operador electrónico. ¿Listos? El generador, que es el encargado de proporcionar energía. Un segundo operador son los conductores. Los conductores básicamente, ¿cuáles son? Son todos los cables que transportan la energía eléctrica. ¿Listos? Como nos dice acá, son el camino por el cual circulan los electrones. Básicamente son como la carretera para que los electrones circulen. Como ejemplo tenemos los cables, ¿cierto? Los hilos electrónicos. Y acá yo coloqué un tercer ejemplo. Todos estos caminitos que tiene esta tarjeta es, son los conductores, ¿listos? Básicamente son pequeños caminos por donde la corriente puede circular.
¿Listos? Entonces cuando ustedes vean una tarjeta electrónica y vean todas estas partes verdes de color claro, son conductores. ¿Listos? Son todos los caminos por donde la energía se transporta. ¿Listos? O por donde circulan los electrones. Más adelante, cuando estemos a nivel presencial, vamos nosotros a aprender a fabricar nuestros propios circuitos electrónicos de esta manera. ¿Listos? Entonces esos son los conductores, son todos los cables o todos los caminos por donde la corriente circula. Los podemos ver en forma de cables, ¿cierto? O en forma de caminos o circuitos, pequeños circuitos en nuestras tarjetas electrónicas. Un tercer operador electrónico son los receptores. Los receptores básicamente se encargan de transformar la electricidad en luz, ¿cierto? En energía lumínica, la electricidad en energía mecánica a través de los motores, ¿listos? Y la electricidad en energía acústica o auditiva, ¿listos? Entonces, básicamente, como nos dice acá, son operadores muy diversos que sirven para transformar la energía eléctrica recibida en otro u otros dispositivos de energía. ¿Listos? Entonces, cuando ustedes encuentren una lámpara o un LED, lo vamos a llamar de ahora en adelante receptor. ¿Por qué? Porque transforma la energía que recibe en energía lumínica. ¿Listos? Acá hay otro receptor que conocemos como motor, que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, ¿cierto? Y por último acá tenemos otro receptor que transforma la energía eléctrica en energía acústica. Esto es un timbre, esto es un bombillo o una lámpara y esto es un motor. Esos son receptores. Los elementos de maniobra, como su nombre lo indica, nos permiten manejar el circuito a nuestra voluntad. Como ejemplo tenemos los interruptores, ¿cierto? ¿Por qué un interruptor nos permite manejar el circuito a nuestra voluntad? Porque nosotros tenemos la capacidad a través de un interruptor de cortar o dejar fluir corriente, ¿cierto? Como en el caso de nuestro cuarto, cuando apagamos el bombillo, nosotros tenemos la facultad de cortar el paso de corriente a través de un interruptor, evitando que la energía llegue al bombillo y este se ilumine. ¿Listos? Esos son los elementos de maniobra. Los pulsadores. Este tipo de pulsadores los podemos ver en los controles remotos, ¿cierto? Cada vez que nosotros pulsamos un botón, la energía se convierte en un impulso inalámbrico para darle un comando a nuestro televisor. Esto también son elementos de maniobra, ¿listos? Y por último, y el más conocido en la electrónica, es el potenciómetro. Con este nosotros podemos variar desde la velocidad de un motor, ¿cierto? Pudiendo controlar la velocidad de un motor, es decir, la corriente que le llega al motor transformándola en energía mecánica, hasta poder nosotros controlar el brillo de una luz LED. Esos son nuestros elementos de maniobra. Y por último tenemos los elementos de protección. También, como su nombre lo indica, son aquellos que protegen el circuito eléctrico de posibles sobrecargas que se puedan presentar de forma imprevista. Como ejemplo tenemos los fusibles y los interruptores automáticos. ¿Cuál es la función de estos operadores? Estos operadores tienen la función de servir como un elemento de seguridad. ¿Listos? Cuando hay una sobrecarga, es decir, cuando le llega mucho voltaje a un elemento, estos operadores tienen la función de cortar la corriente para que nuestro aparato no sufra daños. En el caso de nuestros aparatos electrónicos, tienen lo que nosotros conocemos como fusibles, pero de forma muy pequeña, ¿listos? Estos fusibles se encargan de que cuando le entra una sobrecarga, el fusible tiene un pequeño filamento en su interior, como podemos ver acá, ¿cierto? Cuando entra una sobrecarga, el filamento se parte, se fractura, se rompe y deja de pasar corriente, ¿cierto? Evitando que nuestros elementos tecnológicos se dañen. En este caso, tengo acá un interruptor automático conocido como taco, ¿cierto? Que tiene la misma función.
cuando hay una sobrecarga de energía en nuestra casa, el taco se baja, ¿cierto? Por eso nosotros hay veces escuchamos con cayó el taco o se bajó el taco, ¿listos? Esa es la función. Cuando el taco se baja o se cae, es porque hubo una sobrecarga de energía y él automáticamente está diseñado para evitar que la corriente llegue con sobrecarga, por ejemplo, a nuestros televisores, y él automáticamente a través de una sobrecarga él se apaga, evitando que la corriente llegue directamente a nuestros televisores. Esto es lo que nosotros comúnmente conocemos como taco, pero nosotros para nuestra casa lo vamos a llamar breaker. ¿Listos? Ya no lo vamos a llamar taco, sino breaker. ¿Listos? O interruptor automático. Estos son los elementos de protección. ¿Listos? Acá tengo un ejemplo de un circuito electrónico donde he nombrado cada componente electrónico según su función dentro de un operador electrónico, ¿cierto? Acá tengo una batería que ahora en adelante la vamos a llamar generador, ¿cierto? Porque es la encargada de generar la corriente. Tengo acá una lámpara, que en nuestro caso es un receptor, ¿cierto? Se encarga de convertir la energía eléctrica en energía lumínica. Tengo acá un conductor, que son los cables, ¿listos? El conductor, que es el encargado de transportar o dejar circular los electrones. Acá tengo un interruptor, ¿sí? Que para nuestro caso lo vamos a llamar elemento de maniobra, ¿cierto? Un interruptor es un elemento de maniobra. Y por último tenemos un fusible, que es un elemento de protección o un operador de protección. ¿Listos? El elemento de maniobra o el interruptor es el encargado de dejar controlar al usuario el paso o no paso de corriente, y para el elemento de protección nos permite proteger nuestro circuito electrónico de un posible cortocircuito. ¿Listos? Para la actividad del día de hoy, ¿ustedes qué van a hacer? Para la actividad del día de hoy les voy a dejar 3 gráficos similares a este, en donde ustedes los tienen que dibujar en su cuaderno de mecatrónica, ¿listos? Y me los tienen que nombrar, señalar y nombrar dependiendo del operador al que pertenezcan, ¿listos? Si es un operador generador, si es un operador receptor, si es un operador conductor, si es un operador de maniobra o si es un operador de protección. ¿Listos? Los vamos a nombrar así. En este caso está nombrado como interruptor, pero no. Ustedes lo van a nombrar como operador de maniobra. ¿Listos? Y para este caso está nombrado como fusible, no me lo van a nombrar como fusible, sino lo van a nombrar como operador de protección. ¿Listos? Así lo van a hacer con los 3 gráficos que van a estar en el archivo adjunto de Word. Muchas gracias. Que tengan buen día.